Muy buenos días, maestro, compañeros y oyentes que nos acompañan el día de hoy. Esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante en México, la educación. Con más precisión hablaremos sobre el laicismo, la garantía de libertad de creencias y su relación con la separación del Estado e Iglesia. A continuación, mis compañeros hablarán del tema. Laicismo garantía libertad de creencias. El laicismo es una corriente ideológica que separa el Estado de la Iglesia y que en nuestro país se habla a partir de 1857. De igual forma, la educación, al ser laica, nos pone a pensar si el asistir a estas escuelas nos hace personas antirreligiosas o personas que no pueden pertenecer a una religión, siendo esto erróneo, pues el asistir a estas escuelas no significa que no tengamos una religión o que creamos en algo, sino al contrario, nos hace capaces de abrirnos mentalmente a aceptar a las personas que tienen distintas formas de pensar y distintas religiones o creencias en algo. Nos hace unas personas tolerantes, demócratas, sin importar el color de piel, la raza, la religión incluso, sin importar la posición económica, el estatus social que tiene, si viene de algún pueblo indígena, si habla otro idioma o si nos hace capaces de no discriminar y de respetar a todos los demás por igual. Nos hace tener un acercamiento a los demás y podernos relacionar con ellos, ya que se refuerzan estos valores para crear personas conscientes y personas que sean capaces de debatir, de razonar y de argumentar bajo sus propias creencias e ideas. Nos hace capaces de poder tener una convivencia buena sin importar en qué nosotros pensemos o en qué los demás estén pensando. Cada persona tiene su forma de pensar y de creer en lo que quiera, y es lo que nos hace únicos siempre y cuando tenemos tener en mente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y que por nosotros mismos podamos identificar lo que está bien y lo que está mal. Nosotros mismos debemos de actuar a nuestro pensar siempre y cuando tengamos en mente que no debe infringir en las leyes. El tener una libertad de creencias nos permite aceptar o rechazar lo que una religión nos está imponiendo. El que creamos en esa religión no significa que aceptemos todo lo que nos dice, ya que muchas veces uno no está de acuerdo y a lo mejor otras personas lo están. Y esto no debe causar un conflicto, no debe de ser un obstáculo para que nos relacionemos. Como bien lo mencioné, cada persona tiene su forma de pensar, de creer en las cosas y de aceptar o rechazar lo que uno quiere. El que el Estado sea laico y la educación sea laica nos hace libres de aceptar o de no aceptar si queremos creer en algo o de permanecer en una religión, y que a su vez el permanecer en esa religión nos hace pensar si todo lo que nos dicen está bien. Si uno mismo lo acepta, a lo mejor hay personas que no lo van a aceptar y eso no significa que esté mal. Cada persona tiene derecho a pensar con libertad y decidir qué pensar, qué aceptar y qué no. El laicismo en el Estado nos ayuda a no tener un mismo pensar, a no regirnos bajo las ideologías de una religión, y que a su vez nos hace ser conscientes, ser amplios en nuestra mentalidad y aceptar la de los demás, porque muchas veces el pensar de los demás nos ayuda a reforzar o a hacer crecer nuestro pensamiento. El aceptar y respetar las creencias de los demás nos ayuda a ampliarnos en un debate
en donde cada persona puede poner su punto de vista sin ser criticado, sin ser visto mal, sin ser excluido de la sociedad. El asistir a este tipo de escuela nos ayuda a incluir a las personas, a respetar sus pensares y a su vez tener una conciencia de que lo que los demás digan nunca va a estar mal para ellos. Cada persona tiene distintas maneras de ver el mundo, de ver la sociedad, y eso no significa que esté mal, sino que el que cada persona tenga su forma de pensar y de creer en las cosas permite que el mundo sea amplio y permite que cada persona tenga un punto de vista diferente y puedan coincidir en varias cosas y a su vez puedan reforzar algo que ya se había visto. La libertad de creencias hace que una persona crezca mentalmente y sea capaz de argumentar bajo sus propias ideologías y los hace unas personas críticas y razonables. De la enseñanza libre a la omisión de la enseñanza religiosa en el currículum oficial. En este punto podemos notar que la Iglesia tiene mucho poder sobre la educación. Y un punto a destacar es cuando queda prohibida la intervención de las congregaciones a la educación, con lo que se asentaba un duro golpe a las estrategias pedagógicas de la Iglesia. Esta idea quedó plasmada en el artículo 3 de la Constitución Mexicana de 1857. La Constitución Mexicana de 1857 se derivó de un conjunto de leyes liberales que fueron formalizando la separación del Estado y la Iglesia. Debido a esto, se inició una guerra entre conservadores y liberales, la cual se llamó la Guerra de Reforma, que duró 3 años, de 1858 a 1861. Los liberales demandaban una escuela sin religión. No solo negaban a que se incluyera la religión al currículum escolar, sino también a la participación de miembros de la Iglesia en las instituciones. Benito Juárez decretó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública de 1861, la cual no incluyó la religión en los contenidos de las escuelas públicas. También prohibió la enseñanza religiosa, la cual no fue un contenido obligatorio. En 1862, el ejército francés invadió México y se estableció en el imperio de Maximiliano de Habsburgo, de 1864 a 1867. En este lapso hubo un retorno a las prácticas conservadoras en muchos ámbitos de la vida social. No obstante, el monarca mantuvo posiciones liberales y reiteró la libertad de cultos, la nacionalización de bienes eclesiásticos, los límites a la intervención de la Iglesia en asuntos públicos. La invasión francesa, en alianza con los conservadores mexicanos, la presencia del Imperio de Habsburgo y la Iglesia autoritaria intransigente ocasionaron la radicalización de las posiciones liberales, arrastrando también a los liberales moderados hacia posiciones anticlericales. En el punto número 4, el cual se llama la prohibición de toda enseñanza religiosa y la intervención del clero en las instituciones de la educación pública, aquí
Aquí podemos ver el triunfo definitivo sobre las tropas francesas, el cual significó también la unificación de grupos de poder para el fortalecimiento de la República y sus instituciones. Apenas restablecida la República y el sistema federal de gobierno, el 2 de diciembre de 1867 se explicó la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal, la cual no incluyó la religión entre los contenidos curriculares en ningún nivel de estudios. En su artículo 3 definió los contenidos curriculares para las escuelas de niños de la siguiente manera. En las escuelas de introducción primaria del distrito, costeadas por los fondos públicos de enseñanza, se enseñarán los siguientes ramos: lectura, escritura, gramática, estilo epistolar, aritmética, sistema métrico decimal, artes, especialmente de México. Mientras que en el artículo 4 de la misma ley establecieron contenidos obligatorios para las escuelas de las niñas, costeada igual manera de los fondos públicos, en donde se enseñarán las siguientes materias: lectura, escritura, gramática castellana, las 4 operaciones fundamentales de aritmética, fracciones decimales y comunes, sistema métrico decimal, moral y urbanidad, dibujo lineal, arte, higiene práctica, labores manuales, entre otros. Estos son unos pocos acontecimientos importantes que permitieron dar paso a una educación sin intervención de la Iglesia. En estos puntos podemos notar el proceso que tuvieron que pasar los liberales para separar la Iglesia o quitarle el poder que ella tenía ante la educación de México. A mi consideración, fue un gran paso para continuar con el desarrollo del país y las oportunidades que cada uno de los habitantes debemos de adquirir para el desarrollo del mismo. Pues miren, les cuento. En cuanto al tema que se va a trabajar, pues México inició su existencia política al conseguir la independencia de España en 1821, como ya lo habíamos visto. En su primera constitución de 1824 se estableció que el país sería república federal y que la religión católica sería oficial sin tolerancia de ninguna otra. El fomento de la instrucción pública fue asumido como una función del Estado a través de las entidades federales. No obstante, el país atravesó por numerosas guerras civiles, invasiones extranjeras y sistemas de gobierno hasta 1861. La enseñanza de la religión católica fue parte fundamental del currículum oficial. La paulatina desaparición de los contenidos y textos religiosos del currículum de institución primaria se manifestó en la legislación nacional y en las locales. El proceso de laicización, es decir, de desaparición de lo religioso en el espacio escolar, se produjo en un contexto de profundos conflictos que evidentemente incluyeron discusiones en los medios de comunicación, debates parlamentarios, entrenamientos radicales y guerras civiles. Había diferentes partidos políticos que disputaban el control del Estado y coincidían en que la instrucción pública debía ser una prioridad gubernamental y que la educación elemental debía ser universal, obligatoria y gratuita. Además de que el Estado debía fomentar las instituciones educativas públicas de nivel medio y superior. Las diferencias que los dividían consistían en cómo organizar la administración y el control de fondos de la instrucción pública de manera centralizada o federal, y en la presencia
de la religión en el currículum oficial y en la participación o no de los agentes religiosos era enseñar o no religión en las escuelas. Ese fue uno de los frentes en los que se manifestaron las luchas por el poder entre los grupos políticos que sostenían diferentes proyectos sociales. Esto era con la intención de reproducir o cambiar las relaciones de poder. No obstante a esto, en términos generales, los grupos contendientes tenían una concepción más liberal. Fueron identificados los dos grupos pues más poderosos como conservadores y liberales. El punto de esto es explicar la transición de un currículum escolar basado en la enseñanza religiosa a otro de un carácter laico. Como una de las estrategias fundamentales para modificar las relaciones de poder hegemónico en México, la exposición se centra en análisis de las tendencias de cambio de currículum oficial de la escuela elemental entre 1821 y 1917. Esta fue una cuestión nada fácil, dado que durante buena parte de ese lapso el sistema de gobierno fue federal, lo que significaba que cada una de las entidades federativas sostenían sus propias leyes y procedimientos, reconociendo que la historia era social, compleja y total. La historiografía pretendía reconstruirla en complejidad. O sea, era como, pues sí, o sea, lo hacían a su manera, lo mantenían a su manera, pero para los límites de un artículo como este, nos enfocamos más en un problema en particular, haciendo la abstracción de otros aspectos, reconociendo también que en cada objeto de estudio se comprende en un contexto, en un tiempo, espacio y en interrelación con, pues generalizándolo, era social. En 1821, el Imperio Mexicano era un territorio de más de 4 millones de kilómetros cuadrados, constituido por vastas zonas desérticas, cadenas montañosas, valles lacustres, bosques tropicales y extensas costas. Los autores de la época calculaban que habitaban de esas tierras unos 6,5 millones de personas, muy dispersas en el vasto territorio, con una gran diversidad cultural, que hablaban numerosas lenguas y tenían diferentes tradiciones y creencias. Los 3 siglos anteriores habían estado dominados por la conquista y la colonización española, durante los cuales el territorio mexicano había sido conocido como la Nueva España. Una de las estrategias que dominaban de la corona española había sido la castellanización y, como era obvio, cristianización de los indígenas, lo que permitió interrelacionar económica, política e ideológicamente poblaciones dispersas en una amplia geografía. O sea, esto era repartido, estaba muy esparcido en todo ese territorio que había. Fue una tarea difícil porque abarcaba 300 años de colonización. Los gobiernos del México independiente continuaron con el objetivo de imponer el español como lengua y el catolicismo como religión e ideología, pero esta la tenían en común, que juntas orientaban un conjunto de creencias, actitudes y comportamientos que pretendían hacer hegemónicos. Esto fue hasta 1867 que se estableció la República Federal de manera definitiva. El sistema de gobierno osciló entre ser monarquía y república, y entre ser república centralista o una federal. Pero no obstante a esto, durante este lapso no se había consolidado un proyecto de Estado, ni podía hablarse de una nación, ni de mexicanos, ni mucho menos de ciudadanos. El joven país estaba en la mira de los intereses capitalistas internacionales por su potencial agropecuario y sus riquezas minerales. O sea, esto lo habíamos visto desde hace mucho tiempo, cómo era este aprovechamiento mexicano. El Estado mexicano nació católico. En las primeras constituciones la religión católica fue declarada religión oficial, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra. Así es como se instituyó en el artículo 2 de la Constitución Federal de 1824, en el artículo 3 de las leyes constitucionales de 1836 y en el artículo 6 de las bases orgánicas de 1843. Fue hasta el Acta Constitutiva de 1847, la Constitución Federal de 1856, que no se mencionó ya la religión.
Esto que les mencioné es comprensible, pues la religión católica estaba muy arraigada entre los mexicanos, indígenas, mestizos y criollos. Hasta después de 3 siglos de colonización española se había amalgamado en múltiples formas sincréticas con las creencias rituales y valores de las diversas culturas mesoamericanas. Cuando México se inició como país independiente, supuestamente la religión católica era el único cuerpo de creencias relativamente común. Aunque no hay censos precisos de los habitantes de México, o sea, eso es algo que no conocemos, no es algo que no tenemos exacto. Por lenguas, esto, pues no, o sea, no se sabía si eran lenguas habladas o por religión, esto no se sabe. La labor de las misiones coloniales en las comunidades indígenas que continuaban enseñando en lenguas indígenas y la fe católica que los pueblos de indios no castellanizados profesaban manifestada en templos y ritos religiosos. Entonces esto permitía suponer que había más creyentes católicos que hispanohablantes. O sea, esto era una suposición, o sea, ellos nunca lo tuvieron exacto, pero para ellos había más religiosos. El Estado es autónomo de las doctrinas religiosas, lo que no significa que la sociedad que se desarrolla en él lo sea también. Para el caso del Estado mexicano, la laicidad tiene sustento desde la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1857. En este documento legal, en el cual se establecieron las primeras bases jurídicas y normativas de la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, cuando se presentaron las leyes de reforma en el gobierno que fue interino Benito Juárez en el año de 1859, se amplió y se fortaleció el carácter laico en el Estado mexicano. Estas leyes reunieron una serie de ordenamientos legales orientados a una separación entre el Estado y la Iglesia a fin de contrarrestar el poder que tenían las iglesias, porque cabe destacar que las iglesias eran más poderosas que el Estado en esos tiempos. Después de que pasó casi siglo y medio de estas disposiciones jurídicas que estaban orientadas al fortalecimiento de un Estado laico, se puede decir que ha sido tiempo suficiente para la regulación clara de las relaciones entre sujetos implicados y el acatamiento de estos órdenes establecidos. Sin embargo, en el Estado mexicano la confrontación siempre ha existido, principalmente entre el Estado, la jerarquía católica, grupos de orientación conservadora y dirigencias de confesiones religiosas no católicas. En el fondo de esta confrontación, que ha existido siempre, se encuentran por un lado la visión heterogénea de los opositores del Estado laico, que estos pretenden que la tutela religiosa en la esfera pública de la sociedad sea pues como más común. Y por otro lado, la discrecionalidad o subjetividad de la clase gobernante, sobre todo en el sentido que dan a la laicidad en el ejercicio del poder. Ante la expresión de una mayor manifestación de pluralismo en las creencias religiosas de la sociedad, así como del incremento de personas proclives al agnosticismo, ateísmo o al ejercicio de sus convicciones filosóficas, surgen nuevas manifestaciones que no siempre encuentran salida mediante el diálogo, porque en muchas ocasiones no existe respeto o la tolerancia y en ocasiones dan pie a confrontaciones violentas, ya que cada quien pues defiende su idealismo. La expresión de este tipo de relaciones ha trascendido en el ámbito educativo, traduciéndose en relaciones signadas frecuentemente por la omisión, la ambigüedad y el conflicto. Algunas de las primeras disposiciones tendientes a contrarrestar el monopolio educativo, el clero se establecieron en la Constitución de 1857, específicamente en el artículo 3, en el cual se menciona que ningún orden o congregación religiosa como tal pudiera impartir instrucciones en México. El 15 de abril de 1861 y el 2 de diciembre de 1867 se estableció que la escuela, en su administración y en la impartición de la enseñanza, fue denominada independiente a la doctrina religiosa de cualquier credo. Un aspecto también que es importante mencionar es referente a la orientación de la moral en el currículo
en el currículo de primaria después de 1857, el cual no tuvo nada que ver con la doctrina religiosa, pues más bien fue diseñado como planteamiento de la moral cívica oficial para introducir los principios laicos. En algunos pueblos indígenas solía haber escuelas, es verdad, pero solo se enseñaba la doctrina cristiana o para hablar con más propiedad, los rezos más significantes y que se hacían recitar de memoria a los niños. Estos rezos eran el bendito, el Padre Nuestro, el credo, el Ave María y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Como tal no había como una planeación educativa, sino solamente era pues que los niños aprendieran lo más importante de la iglesia. Entonces para estas sociedades indígenas pues aún no había como algo predeterminado sobre la educación. Para concluir este tema, nosotros creemos importante e interesante hacer la reflexión sobre la importancia de la educación. ¿Qué haríamos nosotros sin educación? Bueno, pues esta ley del laicismo nos da la garantización del derecho de todas las personas al pleno ejercicio de la libertad de conciencia y de pensamiento, con su consecuente libertad de expresión y opinión para poder ponerlas en práctica. Esta libertad debe estar protegida frente a cualquier tipo de imposición, injerencia o discriminación o privilegio que anule o establezca desigualdad de trato de convicciones frente a otras. Por lo tanto, nosotros debemos defender nuestra libertad de expresión y el derecho a la educación para lograr y garantizar que sigamos recibiendo la misma. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.